Ya vamos a empezar con la guía número 11 que nos dice detección de heterocelasticidad en Ibius. Ya, para eso vamos a ver un ejercicio de clase y acá yo les puse el método gráfico en Excel y detección de heterosticidad en Ibius con algunos contrastes gráficos. Entonces vamos a empezar ya. Estos son los datos que vamos a manejar. Son correspondientes a un ejercicio que está analizando lo que es las variables del PIB y del empleo de una determinada población. Ya que nos dice, se tienen los siguientes datos respecto al PIB y al empleo de ciertas zonas de España, Andalucía, Cataluña y etcétera. PIB a precios corrientes y número de ocupados. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Nos pide estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios, analizar posibles problemas de heterocedasticidad y realizar la corrección del modelo. Entonces vámonos a Ibius. Ya sabemos que tenemos que importar los datos y voy a buscar el ejercicio como tal. Entonces aquí está, ejercicio guía 11, abrimos. Para definir los datos nos vamos a ir a esta segunda opción, vamos a bajar con estas flechitas y vamos a definir nuestras variables de PIB y empleo. Siguiente hasta el final y finalizar. ¿Ya? Entonces ya tenemos guardadas nuestras variables en Ibius. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre es realizar la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Ya en este caso, el PIB vamos a decir que está en función del empleo. Por tanto, nuestra variable dependiente va a ser el PIB y nuestra variable independiente va a ser el empleo. En este caso, ponemos primero la variable dependiente, que es el PIB. Vamos a decir que es igual a una constante 1 más una constante 2, que estas constantes son lo que nosotros manejamos comúnmente como los betas, los estimadores. ¿Ya? Y esto lo vamos a multiplicar por nuestra variable independiente, que en este caso es el empleo. Ponemos enter y ya tenemos lo que es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Acá vemos el coeficiente tanto para C1 como para C2, que son equivalentes a beta 1 y beta 2, el coeficiente de determinación y algunos datos más, la varianza de la variable dependiente, los estadísticos calculados y todo aquello. Una vez realizamos esta estimación, ¿qué nos dice la guía? Vamos a seguir paso a paso. ¿Ya? La guía número 11 nos dice una serie de pasos que son aplicativos a cualquier tipo de ejercicios y datos que ustedes van a manejar para sus proyectos. Nos dice estimar el modelo con el comando. Este es un comando genérico. En este caso yo le he cambiado el X2 y el Y porque estamos manejando el PIB y el empleo. ¿Ya? Entonces nos dice el segundo paso, automáticamente obtenemos los datos de los residuos en la variable resid. Para corroborar nosotros nos vamos a ir aquí, presionamos resid y efectivamente ya están generados todos los datos de los errores de nuestra estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces una vez obtenemos estos valores que se generan automáticamente, nos vamos al paso número 3 que nos dice para obtener los valores del error al cuadrado, ingresar a Quick Generate Series y escribir la ecuación correspondiente. Entonces nosotros vamos a hacer eso, lo que nos dice tal cual la guía. Nos vamos a Quick Generate Series y copiamos tal cual lo que nos dice la guía. Resid al cuadrado va a ser igual a la variable resid elevado al cuadrado de los datos del 1 al 18. Entonces si nos vamos a resid al cuadrado podemos ver que ya no los ha elevado al cuadrado nuestros valores del residuo. ¿Ya? Aquí están nuestros valores del residuo, ya están elevados al cuadrado en esta otra variable guardada. Ya tenemos esos dos datos y nos dice otra forma de escribir el comando es con esta escribiendo este comando en
la parte superior donde ponemos todos los comandos como tal, ¿ya? Una vez hemos cumplido el paso 3, hemos generado la variable del residuo al cuadrado, nos vamos al paso 4 que nos dice ingresar a Quick Graph y escribir las variables X y Y. ¿Ya? Nos vamos a ir entonces a Quick Graph y escribir las variables X y Y. En este caso X es empleo y Y es el PIB. Ponemos Enter, esperamos a que cargue y ¿qué más nos dice la guía? Donde el primero representa las abscisas. En el paso quinto nos dice seleccionar el tipo de gráfico Scatter. ¿Ya? Entonces nos vamos a eView, seleccionamos el tipo de gráfico, Scatter, está por acá y ponemos OK. Entonces nosotros acá ya tenemos nuestra gráfica de nuestras variables X y Y. Ya, para recordar, nos vamos a ir a la guía número 9. Cuando hacíamos la detección de heteroscedasticidad por el contraste gráfico, decíamos, podemos hacer de diferentes métodos, graficando Y versus X, el error versus X, el error al cuadrado versus X, el error versus Y el error al cuadrado versus Y. Ya depende de cada uno qué método va a adoptar. La cuestión a analizar es que al graficar se muestra una tendencia de nuestros datos, ya sea lineal, exponencial, parabólica, y en base a eso podríamos deducir que sí existe heteroscedasticidad mediante ese método gráfico. En este caso lo que estamos haciendo es graficar el PIB versus el empleo, es decir, estamos graficando nuestra variable Y versus X. Y por tanto, al realizar esta gráfica estamos viendo que sigue una tendencia lineal creciente y por tanto puede ser un síntoma de heteroscedasticidad, lo que nos da paso para que nosotros podamos hacer los demás métodos de detección, ¿ya? Entonces en eView este es el método gráfico y vamos a pasarnos a los demás métodos. Ya, aquí están y nos dice pasémonos al contraste de White. Para el contraste de White nos dice ir a la pestaña View del cuadro de salidas de la regresión original. Entonces nos vamos acá, View, cuadro de salidas de la regresión, seleccionar Residual Diagnostics Heteroscedasticidad y seleccionar la opción White. Entonces View, Residual Diagnostics y nos vamos a Heteroscedasticidad Test. Y entre estos tenemos varios tests, Glexer, que habíamos visto, Harvey, Brush, Pagan, Godfrey, y en este caso vamos a seleccionar White. Entonces, como pueden ver, así de sencillo, en eView ya se tiene el contraste de White como tal. Y lo que nos interesaba a nosotros en el contraste de White, que analizábamos cuando hacíamos de manera manual todo este procedimiento, era obtener el coeficiente de determinación para hallar el estadístico de prueba. Entonces, como les había dicho anteriormente, eView es un paquete estadístico que les va a ayudar y les va a apoyar para simplificar pasos y datos. En este caso, todo lo que les estoy enseñando ahora lo van a utilizar para su proyecto para corroborar que sus cálculos que están realizando paso a paso de manera manual estén correctos, porque a veces se nos puede ir un número, una coma, lo que sea, y entonces eView les va a servir para corroborar esos datos. Ya en este caso lo que nosotros estamos analizando es este coeficiente de determinación, y para como dato interesante acá tenemos de la misma manera el R cuadrado ajustado, todo lo que siempre obtenemos en una salida de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Como les dije, lo que nos interesa analizar acá es el R cuadrado y simplemente lo multiplicamos por n, en este caso 18, y ya tenemos el estadístico de prueba como tal. Ya, y una vez obtenemos ese estadístico, podemos realizar los demás pasos, que es el estadístico teórico, contraste, y establecer la respectiva conclusión. Bueno, nos vamos a pasar al siguiente contraste, que en este caso es el contraste de Brush, Pagan y Godfrey, ¿ya?
Este contraste, ¿en qué consistía? Nos vamos a ir a la guía anterior que ya habíamos visto. Nos dice consiste en encontrar un conjunto de variables que sirvan para explicar la evolución de la varianza. En este caso, lo que analizábamos de la misma manera era la sumatoria de cuadrados del error auxiliar, y en base a esa sumatoria de cuadrados del error auxiliar hallábamos el estadístico de prueba. Entonces, de la misma manera, lo que nos dice para Bruch, Pagan y Godfrey, seleccionar Stats, ingresar a View, Residual Diagnostics y obtener la sumatoria de cuadrados del error, ¿ya? Entonces nos vamos acá a View, Stats, para volver a la regresión original. View, Residual Diagnostics, Heterocidicidad Test, Bruch, Pagan, Godfrey. Y en esta parte donde dice regresoras, nosotros vamos a poner el empleo que es correspondiente a nuestra variable independiente, ¿ya? Si fueran más variables independientes, x2, x3, xk, pondríamos con espacio las demás variables. En este caso solo es una, entonces ponemos empleo, ok. Y ya tenemos lo que es la estimación auxiliar, ¿ya? En este caso lo que nos interesaba era la sumatoria al cuadrado de los residuos. En este caso es correspondiente a este valor, ¿ya? Y de la misma manera, acá nos está simplificando datos y estamos obteniendo directamente el valor como tal, ¿ya? Eso es lo correspondiente a este contraste, que ya habíamos dicho que lo que nos interesa es la sumatoria de cuadrados del error. Una vez hemos realizado este método de detección, nos vamos al último programado para esta guía, ¿sí? Que es el contraste de Park. El contraste de Park, ¿en qué consistía? Aquí está. ¿Qué hacíamos para este contraste? Hacíamos una regresión logarítmica, es decir, una regresión auxiliar, donde volvíamos a nuestra variable dependiente, al error al cuadrado, y hacemos una estimación extra, ¿no? En esa estimación lo que nos interesaba era obtener el estimador, la varianza de ese estimador, y en base a este estadístico de prueba hacíamos el estadístico teórico, contraste y su respectiva conclusión. Entonces es lo mismo, acá es el mismo procedimiento y obviamente tiene una serie de comandos extra. Entonces nos dice, para obtener el logaritmo de los errores al cuadrado, vamos a utilizar este comando. Vamos a generar el logaritmo del error al cuadrado mediante la función logaritmo resid, que nosotros estamos manejando con este nombre, y lo vamos a elevar al cuadrado en IBIS. Entonces, donde es el cuadro de comandos, vamos a poner ese comando y ya vamos a generar una nueva variable. ¿Cómo sabemos que lo hemos hecho? Aquí está. Le hemos llamado log del error al cuadrado y ya se ha generado, ¿ya? Aquí está. Entonces, una vez tenemos esa nueva variable generada, también vamos a obtener el logaritmo de cada valor de x con el comando generar logaritmo de x igual al logaritmo de x. En este caso vamos a cambiar. Habíamos dicho que x es el empleo y aquí le vamos a poner logaritmo del empleo, ¿ya? Ponemos enter y el logaritmo de x va a ser el logaritmo de la variable del empleo, ¿ya? Entonces, una vez se ha guardado ambos, nos dice para obtener el valor de t y realizar el contraste. Entonces, nosotros ya tenemos tanto el logaritmo del error, logaritmo de x. Lo que nos queda hacer es realizar la estimación como tal. Y una vez realizamos la estimación, ya vamos a obtener todos los datos correspondientes para realizar el contraste y todo lo que respecta. Entonces decimos less squad. En este caso, nuestra variable dependiente va a ser el error al cuadrado, que nosotros lo hemos guardado con log error al cuadrado. Esto va a ser igual a una constante 1 más una constante 2
por la variable independiente, que en este caso va a ser el logaritmo de x. Ponemos enter y tenemos ya nuestra regresión auxiliar. Lo que nos interesa de acá es este valor de el estadístico calculado, en este caso de C2, porque recordemos que lo que nos interesaba era tanto el valor del estimador como la varianza. Entonces nosotros acá ya tenemos el estadístico como tal, ya no es necesario realizar todo este cálculo, ya tenemos el estadístico calculado que aquí está. En este caso para beta sub 2 va a ser 2,29 y con ese valor ya podemos hacer los demás pasos, que es el hallar el estadístico teórico, contraste y su respectiva conclusión. Entonces, eViews, como pueden ver, con estos comandos ya nos facilita una serie de procedimientos que también hemos hecho en Excel. ¿Ya? Y una vez tenemos este T calculado, ya podemos establecer mediante este método de Park si tenemos o no heterocedasticidad. Entonces, vámonos al siguiente método, que en este caso es el contraste de picos. ¿Ya? ¿Qué nos dice el contraste de picos? Si se acuerdan, analizábamos mediante un método gráfico cuántos picos teníamos, introducíamos una tabla, aquí debe estar los pasos, introducíamos este valor a una tabla para saber y realizar el contraste correspondiente, y así establecíamos si existe o no heterocedasticidad. Entonces acá es lo mismo, solo que tiene un procedimiento un poco más particular. ¿Ya? Nos dice observar los picos generando la gráfica, ingresar a Quick Graph. Entonces nos vamos acá, Quick Graph. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Seleccionar Graph Elements. Entonces, un momentito, Graph. Acá no me deja. Graph Elements y seleccionar Line Symbols. Ahí ya. Aquí. Para repetir, Quick Graph. Y acá yo tengo que poner en primer lugar mi variable independiente, que en este caso va a ser el empleo. ¿Ya? Ponemos Enter. Ahora sí nos aparece este cuadro y nos dice seleccionar Graph Elements y Line and Symbol. Seleccionar Graph Elements, acá se va a desplegar y ponemos Line and Symbol. Ponemos OK y ya está nuestra gráfica de picos. ¿Ya? Como habíamos visto en clases, nosotros les había dicho hay dos maneras de contar picos y que le presten atención a cómo hace el ingeniero. En este caso, por uno de esos métodos, simplemente es contar cuántos picos tenemos acá. 1, 2, 3, 4, podríamos decir que tenemos 5 picos. O bien comparar uno versus el siguiente. En este caso aquí habría 1, 2, 3 o 4. Algo así. El punto es que tenemos el número de picos, donde P es el número de picos y se obtiene de tablas mediante N, número de datos y K, P más 1. Hacemos el estadístico teórico, el contraste y hacemos su respectiva conclusión. ¿Ya? En este caso lo que nos está interesando es generar esta gráfica como tal en eViews y en base a eso tomar la decisión de si existe o no heterocedasticidad. Y bueno, eso es las pruebas de detección de heterocedasticidad en eViews. Obviamente nosotros hemos avanzado más métodos de detección como rangos de Spearman, Glexer. Hemos avanzado también de los que no hemos hecho GolfenQuant. En este caso, las que yo les estoy mostrando son las más sencillas de realizar. Estas tienen un procedimiento un poco más confuso
y no lo veo muy aplicativo. Así que para su proyecto hagan estas 5 que hemos visto en la clase de hoy para corroborar sus datos y para mostrar también, porque si ponen en su proyecto todas estas salidas que tenemos, las gráficas, todo esto, de alguna manera se entiende que por lo menos tienen una noción básica del manejo del programa, ¿ya? Entonces, esto es todo lo que respecta a eViews y ahora vamos a ver heterocedasticidad. Ya, lo voy a ir cerrando y mientras les voy a pasar la asistencia del día de hoy. Ya, vayan llenando por favor y ahora vamos a ver lo que es autocorrelación. Ya. Ya, vamos entonces a empezar con autocorrelación en eViews. ¿Ya? Para ello vamos a manejar esta tabla de datos. Es un ejercicio creo que hemos visto en clases. Ver a la población y del desempleo, si no me equivoco. Entonces vamos a manejar como nuestra variable dependiente Y a la población y a X desempleo. ¿Ya? Tenemos los años, el número de datos, por tanto, y vamos a trabajar con estos datos para autocorrelación. Entonces vamos a abrir nuevamente eViews. Y vamos a importar esos datos. ¿Ya? Importamos esos datos y de la misma manera vamos a definir de manera manual para que se facilite un poco. Tenemos Y, tenemos X, siguiente, 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 finalizar. ¿Ya? Eso ya lo hemos hecho. Ahora lo primero que siempre hacemos es realizar la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Acá en Excel, igual lo hemos hecho muchas veces. ¿Qué hacíamos? Graficábamos el error versus el error en un periodo retardado y establecíamos una tendencia positiva o negativa, si se acuerdan, este caso. Si estaba en la mayor parte de los puntos en los cuadrantes 1 y 3, decíamos autocorrelación positiva. Si estaba la mayor en parte de los puntos en los cuadrantes 2 y 4, autocorrelación negativa. Y bueno, básicamente eso hemos hecho muchas veces en Excel y eso es lo que nos dicen en la guía en esta primera parte. ¿Ya? Para la segunda parte nos dice contraste gráfico en eViews. ¿Ya? Para ello el primer paso nos dice estimar el modelo mediante el comando less_squad, la variable dependiente y las variables independientes. Entonces vamos a copiar ese comando. En este caso ya estamos definiendo como Y y X directamente, así que vamos a mantener con esos nombres a nuestras variables. Ponemos enter y ya tenemos la estimación como tal. Los coeficientes, serie cuadrado, sumatoria de cuadrados del error, todo aquello. ¿Ya? El siguiente paso nos dice
automáticamente se va a generar la variable receive que también habíamos visto en el anterior ejercicio. Se genera automáticamente siempre en eViews. Para el tercer paso nos dice, para obtener un retardo en los residuos, escribiré el comando genr para declarar nuevas variables, ¿ya? Entonces en este caso vamos a utilizar y vamos a copiar este comando como tal. Estamos generando una nueva variable que se va a llamar receive retard en un periodo. Y cómo se genera esta nueva variable es mediante receive entre paréntesis -1. ¿Ya? Entonces ponemos enter y aquí está receive retard 1. Y si se dan cuenta, este NA es como el espacio vacío que dejábamos nosotros cuando retardábamos en un periodo en Excel, ¿ya? Está contando desde el segundo dato y eso es lo que nosotros buscábamos para realizar las pruebas de autocorrelación. Entonces nos dice ingresar a Quick Graph y escribir las variables error en un periodo retardado y error, donde el primero representa las abscisas, ¿ya? Entonces nos vamos a Quick Graph y acá vamos a poner el error en un periodo retardado y el error. Entonces, para el error en un periodo retardado nosotros lo hemos declarado como receive barra baja retard 1. Así lo hemos declarado. Y al error lo hemos declarado como residuo. Y este i lo vamos a borrar, ¿ya? Solo se pone espacio y la otra variable. Entonces ponemos OK y en lo que genera el cuadro nos dice seleccionar el tipo de gráfico scatter para la gráfica del error versus el tiempo. Este es otro análisis, ¿ya? Hasta acá, seleccionar el tipo de gráfico scatter. Entonces nos vamos a eViews y buscamos scatter. OK. Y acá ya tenemos nuestra gráfica. ¿Cómo analizamos la gráfica? Les había dicho, supongamos que acá tenemos una cruz, un eje X y un eje Y. ¿Y qué decíamos? Si la mayor parte de nuestros puntos están en los cuadrantes 1 y 3, como estoy señalando con mi cursor, está como que en diagonal, tenemos autocorrelación negativa, digo positiva. Y si fuera una diagonal hacia, como la que estoy señalando con el cursor, que era esta, en los cuadrantes 2 y 4, sería autocorrelación negativa. Ya en este caso estamos hablando de autocorrelación positiva y este es el gráfico que nos genera eViews, ¿ya? Ahora, acá hay otro método de realizar el contraste gráfico. Si se dan cuenta, estamos realizando una gráfica del error versus el tiempo. Y cuando veíamos autocorrelación, la definición decíamos se define como la correlación existente entre los elementos de una serie de observaciones ordenadas en el tiempo o espacio. Por tanto, existe una dependencia lineal en algunos términos de error. Yo les daba el ejemplo y les decía del paro, ¿no? El paro laboral y cómo ese hecho incide en los demás meses de producción, digamos, de una empresa X. Entonces, en ese caso sí podría presentarse un escenario de autocorrelación porque un hecho específico en una línea de tiempo modifica a los demás datos y por tanto hace que se genere una dependencia en una serie de tiempo. Entonces, es para demostrar gráficamente este concepto de autocorrelación, podríamos también realizar lo que es esta gráfica, que nos dice, para realizar la gráfica del error versus el tiempo, se selecciona solo la variable del error o del error al cuadrado y se selecciona la opción Line and Symbol. Ya entonces nosotros, para este otro método de detección ponemos Quick Graph y solo ponemos nuestra variable del error, receive. ¿Ok? Y ponemos Line and Symbol.
¿ya? Y aquí está nuestra gráfica de los residuos versus el tiempo. Y si pueden ver, en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3 no hay tanta variación, pero en el periodo 4 ya hay una gran variación comparado con los anteriores datos. Entonces eso quiere decir que en el periodo 3 probablemente haya pasado algún suceso, algún hecho que ha generado que los demás datos que estamos analizando se disparen. Entonces, este es un indicio de autocorrelación, o bien esta otra gráfica que también nos asegura que tenemos autocorrelación en nuestros datos, ¿ya? Entonces, eso es lo correspondiente al método gráfico. Y nos vamos a pasar al siguiente método, que es el contraste de Durbin-Watson. ¿Ya? Para el contraste de Durbin-Watson ya les había adelantado anteriormente, es muy sencillo de manejar en EBIOS, ¿ya? Simplemente nos vamos a la regresión original. ¿Cómo estoy haciendo? Por si acaso estoy poniendo el cursor acá y pongo Enter, ¿ya? Entonces acá me da mi cuadro de diálogo de la regresión original, los coeficientes y todo aquello. Acá ya tengo el coeficiente de Durbin-Watson, dice coeficiente estadístico de Durbin-Watson, que es acá 0,5167. En EBIOS ya les da como tal, entonces acá ya no hay mucho análisis que hacer. ¿Qué hacíamos con este coeficiente de Durbin-Watson? Nosotros lo calculábamos manualmente, hacíamos el planteamiento de la hipótesis. Para el estadístico de prueba hacíamos la sumatoria del error menos el error retardado, y eso lo elevamos al cuadrado, dividido entre la sumatoria del error al cuadrado. Y mediante esa operación establecíamos el coeficiente de Durbin-Watson, hacíamos el contraste y llegábamos a una conclusión si existe una autocorrelación. Entonces, lo más importante acá era hallar el estadístico de prueba. Y en este caso en EBIOS directamente ya nos los da en la regresión original. Durbin-Watson 0,5167, por tanto ya puedo realizar los demás pasos. ¿Ya? Entonces nos vamos a pasar al siguiente coeficiente, que es el contraste H de Durbin. Para el contraste H de Durbin era similar, solo que teníamos que hallar la multiplicación del error por el error en un periodo retardado dividido entre la sumatoria del error en un periodo retardado. Entonces, para hallar este estadístico y por tanto H de Durbin, teníamos que hacer esta operación como tal. Y en EBIOS no te lo da directamente, entonces tenemos que ayudarnos con los comandos. Y para eso está de apoyo la guía, ¿ya? Nos dice para H de Durbin, primero se debe realizar la regresión con una variable retardada, preferiblemente la variable Y. Nos dice realizar una nueva regresión seleccionando Y y X con clic derecho, Open As, ecuación, y escribir las variables tal cual. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar. Selecciono X y Y, clic derecho, Open, abrir una ecuación. Estoy copiando tal cual. Son 10 datos, poner aceptar. Y acá tengo esta mi regresión auxiliar donde estoy manejando una variable retardada, en este caso y-1. ¿Ya? Entonces nos dice que también se puede hacer por este otro comando directamente en el cuadro de comandos, pero nosotros ya lo hemos hecho, así que no es necesario. El paso 2 nos dice, con esta nueva regresión se generan nuevos residuos. Con esto realizar los cálculos mediante los comandos, nos dice. Acá de nuevo estamos con el comando GENR, estamos declarando nuevas variables, ¿ya? Acá voy a generar una variable para los residuos retardados de la variable Y su respectivo comando como tal, ¿ya? Entonces simplemente estoy copiando y acá se está generando residuos retardados de Y, ¿ya? Luego nos dice generar los residuos al cuadrado de nuestra variable que está trabajando como Y, como nuestra variable dependiente, ¿ya? Esta variable Y le aclaro que representa a la variable del error en un periodo retardado, ¿ya? Entonces esto yo igual de la misma manera voy a copiar acá y ponemos Enter. Y ya está elevado al cuadrado, ¿ya? Y nos vamos a lo que es el tercer dato, que nos dice generar el producto del residuo, que va a ser igual
al residuo por el residuo en un periodo retardado. Entonces, con estos comandos que estamos haciendo, básicamente lo que estamos haciendo es hallar las operaciones que necesitamos para hallar el estadístico de H de Durbin. O sea, esto de acá arriba, ¿ya? Este RO estimado que nosotros lo hemos calculado en Excel muchas veces. Entonces, con estos comandos estoy obteniendo estos valores y acá está. Estoy obteniendo el error en un periodo retardado, lo estoy elevando al cuadrado y estoy obteniendo la multiplicación que es correspondiente al numerador de esta ecuación. Entonces nos dice, se puede obtener la sumatoria con el doble clic en la variable y vas a View, Describe Estadísticas y Test Stats Table y ver Sum, dice. En pocas palabras, lo que a nosotros acá nos interesa, nos vamos a ir a IBIUS, nos interesa en primer lugar hallar la multiplicación, que nosotros lo hemos nombrado Product Resid, que es la multiplicación de los residuos por los residuos en un periodo retardado. Apretamos 2 veces, nos va a generar este cuadro, nos vamos a View, Describe Statics y Tests, y nos vamos a Stats Table. Y lo que nos interesa acá es la sumatoria, que en este caso es 0,064798. Este valor es la sumatoria del numerador de RO para hallar el contraste H de Durbin. Estoy hallando este valor, ¿ya? Y para el denominador, que es la sumatoria del error al cuadrado de una variable retardada, nosotros lo hemos llamado resid al cuadrado retard y. Entonces es este cuadro de diálogo, resid al cuadrado retard y, view, stats table, y lo que igual nos interesa acá es el 0,2917, que es el valor de la sumatoria. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hallando este valor y por tanto ya tengo RO. Con RO ya tengo H de Durbin y ya puedo realizar los demás pasos para realizar el contraste. En realidad, este procedimiento se realiza también de manera muy simplificada en Excel y les sirve para comparar tal vez si es que en Excel algún dato se les ha ido, ¿ya? Eso es lo correspondiente a lo que es el contraste H de Durbin. Y cómo vamos a obtener lo que es la varianza del estimador en un periodo retardado para realizar lo que es el contraste, simplemente de la regresión que hemos hallado con la variable retardada. Aquí está. Esta regresión que la hemos hallado como primer paso, donde hemos establecido una variable retardada. Acá tenemos los estadísticos teóricos, los estadísticos ya calculados, entonces simplemente con estos podemos hacer el análisis y hacer el contraste y todos los pasos que siempre hacemos, ¿ya? Y vamos a finalmente pasar al contraste de Brush y Godfrey, ¿ya? ¿En qué consistía este contraste? No lo hemos hecho como tal en los ejercicios, pero es de manera simplificada de la siguiente forma. Para heterostasticidad y para multicolinealidad hemos realizado bastantes regresiones auxiliares. Esto es lo mismo, ¿ya? Nos dice, consiste en probar la presencia de autocorrelación para procesos de más de una estructura autorregresiva. Hace 1 o 2 clases uno de sus compañeros me preguntaba, ¿se puede retardar en 2 periodos o en 3 o en K periodos? Y sí se puede hacer, pero depende mucho del contexto del ejercicio o de la situación que estemos analizando. Ya generalmente retardamos en un periodo para realizar el análisis de los datos que estamos manejando en series de tiempos, ¿ya? Pero se podría realizar en 2, en 3 o en K, ¿ya? Nosotros nos vamos a mantener todavía con 1. ¿Y qué nos dice? Primer paso, calcular la sumatoria de los valores al cuadrado del error. ¿Ya? El error al cuadrado va a trabajar como nuestra variable dependiente y. Acá este alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 van a ser nuevos estimadores y
vamos a realizar esta regresión auxiliar. Vamos a manejar nuestra x2, x2 en un periodo retardado, y en un periodo retardado, y vamos a llegar hasta acá, hasta donde aparezca nuestro primer estimador ρ, y vamos a manejar como una variable independiente al error en un periodo retardado, ¿ya? A ver, para que quede un poquito más claro, lo voy a aquí plantear, ¿ya? Cómo sería si fuera de manera manual. Yo me voy a datos, análisis de datos. ¿Qué hacíamos? Decíamos regresión, aceptar, rango de entrada de Y, voy a seleccionar a Y, rango de entrada de X, estoy seleccionando a X, voy a obtener mis datos en un rango de salida, acá, y voy a poner aceptar. Ya, ay, perdón, Y hemos seleccionado mal. Ya, aceptar. Ya, entonces acá ya tengo mi regresión como tal, y lo que a nosotros nos interesa es hallar el error. Ya, estoy haciendo paso a paso lo que hemos hecho muchas veces. El error es y menos y estimado. Ya, entonces antes de hallar el error, lo que nosotros tenemos que hallar es y estimada. Ya, le voy a poner y estimada. ¿Cómo se halla y estimada? Decimos el coeficiente beta 1 lo voy a fijar, más el coeficiente beta 2 fijado por nuestra variable x. Entonces acá ya tengo nuestros valores de y estimada, y el error era igual a y menos y estimada. Ya, entonces acá tengo nuestros valores del error, y lo que a mí me interesa es el error elevado al cuadrado. Ya estamos haciendo paso a paso lo que hemos hecho muchas veces. Ya, entonces yo ya tengo mis valores del error elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice? Haga una regresión auxiliar. Entonces yo acá voy a agarrar, me voy a generar una nueva tablita. Voy a decir, esta variable del error al cuadrado va a ser mi nueva variable y. ¿Ya? Aquí le estoy poniendo y lo estoy pintando de amarillo. Luego nos dice, vas a encontrar nuevos estimadores alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Tienes que manejar como variables independientes a x2. En este caso, nuestra variable x se va a mantener como variable independiente. Nuestra otra variable independiente va a ser la misma x en un periodo retardado. Entonces acá, y voy a retrasar en un periodo, ¿ya? Entonces voy a copiar acá, lo voy a pegar. El primer dato se omite y este último dato también se omite porque solo estamos manejando 10 datos, ¿ya? Esta va a ser mi variable en un periodo retardado, t-1. Luego nos dice, la otra variable que vas a considerar es la variable y, pero en un periodo retardado. Entonces de la misma manera voy a copiar y aquí voy a pegar, pero en un periodo retardado. Entonces estos dos que estoy dejando son el retraso que estoy considerando para mis variables. Y de t-1, ¿ya? Ya, y la otra y última variable que vas a manejar es ρ, o sea, el último estimador que vas a hallar mediante esta regresión auxiliar va a ser ρ, y su variable, como variable dependiente vas a manejar el error en un periodo retardado. En este caso voy a copiar estos valores del error en un periodo retardado, y acá solo quiero los números, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué he hecho? Simplemente me he ajustado a la fórmula genérica que tengo acá. Y si yo quisiera hacer un análisis analizando dos periodos retardados, entonces voy a retardar una vez más el error y voy a obtener un nuevo valor de ρ, y así sucesivamente.
Entonces lo que nos interesa de esta regresión auxiliar que yo he planteado acá en Excel, que es todo esto de acá, ¿ya? Es obtener un r cuadrado auxiliar, ¿ya? Entonces, ese sería el planteamiento manual. Sé que no lo hemos visto en un ejercicio como tal, pero así se plantea, y así es que van a hacerlo para su proyecto. Entonces, el planteamiento de la hipótesis siempre se mantiene. El estadístico de prueba, lo que a nosotros nos interesa es el r cuadrado auxiliar. P es el número de retardos. Siempre, como les digo, casi siempre manejamos 1. Hacemos un contraste con el estadístico teórico que se maneja una chi cuadrada y hacemos la respectiva conclusión. Entonces, en este caso, para este contraste de Bruch-Godfrey, nos dice en Ibius, en el cuadro de salidas de la regresión de la estimación original, que es esta, nos dice que ingresar a View Residual Diagnostic y Serial Correlation. Entonces nos vamos View Residual Diagnostics, correlación serial, ¿ya? Lags to include, ¿qué significa? Significa el número de retardos, ¿ya? Poner primeramente un retardo en lags to include. Entonces, como les he dicho, nosotros casi siempre vamos a manejar un retardo en nuestra serie de tiempo. Ponemos OK. Y de este test vamos a obtener, y lo que nos interesa es el coeficiente de determinación auxiliar. Entonces, lo que les decía, acá lo que nos va a interesar es este valor del coeficiente de determinación auxiliar, que es 0,4889. Entonces, una vez obtenemos este coeficiente, ya podemos hacer el estadístico teórico, contraste que les he mostrado acá, ¿ya? Y, ¿qué más nos dice la guía? Si es que usted desea, se puede realizar la prueba para al menos un segundo retardo, y en lags to include vamos a poner 2, 3, K, si es que así lo desea y dependiendo mucho del contexto del ejercicio. Ya, entonces lo que acá nos interesa es hallar el coeficiente de determinación como tal, y para realizar el contraste y todos los pasos que hacemos para este contraste, ¿ya? El contraste en base a multiplicadores de Lagrange, que generalmente en los ejercicios, si han visto, no les pide el INGE, más les pide los otros contrastes. Ya es más que todo para su proyecto. Y bueno, eso es lo programado para lo que es detección de autocorrelación en Ibius. Como pueden ver, más nos interesa estos primeros tres: contraste gráfico, Durbin-Watson, que es muy sencillo, y H de Durbin. Con esos tres es más que suficiente como salidas para su proyecto y para corroborar que sus cálculos estén bien. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún lugar donde se hayan perdido. Y si es que no, eso sería todo por la clase de hoy. El formulario de asistencia ya lo he pasado, lo voy a volver a pasar ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta?